Queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos? Un abogado. La palabra abogado es la palabra paracleto en el original griego. Esa palabra quiere decir uno que está al lado tuyo para defenderte. Amén. Eso es la palabra abogado en el original, paracleto. Uno que se pone a defenderte, uno que se pone a tu lado, que está con vos. ¿Me vas siguiendo? ¿Quién es ese que está como un abogado para defenderte? Decí conmigo Jesús. Jesús es mi abogado. Entonces tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. ¿De qué te quiero hablar? Te quiero hablar un poquito del ministerio principal que Jesús está ejerciendo hoy en este momento. Diga conmigo, Jesús es mi abogado y como abogado Él intercede por mí. Amén. Él está intercediendo por mi vida. Entonces, yo voy a ir tratando de resumir un poquito. Quiero que vaya a Apocalipsis, para no entrar en los temas que toqué a la mañana. Apocalipsis 12, versículo 9 y 10. Apocalipsis 12, versículo 9 y 10. Dice, este gran dragón, ese desgraciado que le quiero cortar la cabeza. Perdón, me nació del corazón eso, porque estamos hablando del diablo. Dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamada el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Versículo 10. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador, ¿qué dice ahí? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. ¿Cuál es el ministerio? Yo quiero que usted entienda la contracara de los ministerios. Jesús tiene un ministerio que está intercediendo porque Él es nuestro abogado. Pero Jesús está sentado, ¿a dónde? A la diestra del Padre. Pero Satanás fue arrojado a la tierra. ¿Y cuál es el ministerio que tiene el diablo en la tierra? ¿Qué hace? Te acusa. Por eso yo necesito que para que usted pueda, yo no tengo tiempo, pero para que usted pueda comer bien este mensaje, necesito que usted vaya al mensaje de la mañana. Porque yo a la mañana le hablo de por qué no tenemos que pecar. De qué nos pasa cuando pecamos. Amén. Es importante que usted comprenda eso. Es muy importante. Porque así como el Señor intercede con nosotros, intercede por nosotros, y Él nos justifica, Él nos santifica, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos lava. Eso es todo lo que hace Jesús, ¿sí o no? Amén. Eso hace Jesús. Él murió en la cruz para hacer eso. Tiene el derecho legal sobre nuestra vida para perdonarte pecados, para limpiarte los pecados, para quitar toda tu culpa, toda tu deuda, porque Él pagó la deuda en esa cruz por amor a nosotros. ¿Me va entendiendo? Él tiene derecho. Él no es que dice, y me encanta porque Dios es tan justo, Él podría haber dicho, mira, diablo, los perdono y listo. Y hace así con el diablo. No existís más. Los perdono.
Pero hubiera tenido Dios también un gran problema porque nosotros no hubiéramos aprendido nunca nada de su amor. Pero eso es para otra predicación. Ahora, yo quiero que usted entienda que el Señor es tan justo que Él puso lo mejor que tenía para rescatarte. Él dijo, lo que yo creé, mi creación está caída. Adán pecó y atrás de Adán pecamos todos. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Envió a su Hijo Jesús y ocupó nuestro lugar. Mire lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5, por favor. Dice, pero Él fue traspasado. ¿De qué está hablando? De los golpes, de los clavos, de la lanza, de las heridas que recibió. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Está hablando de Jesús. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Versículo 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Dios es un juez justo y puso a su Hijo Jesús y pagó la deuda que nosotros teníamos. ¿Me va siguiendo? ¿Me va comprendiendo? Ahora, Jesús, su ministerio, la palabra ministerio quiere decir básicamente cuál es su rol, cuál es su trabajo, cuál es su servicio. El servicio, el ministerio de Jesús es la intercesión. Él está intercediendo delante del Padre por nosotros. Por eso la Biblia dice, no necesitamos ningún otro mediador, ningún otro intercesor. El único mediador que vos necesitas es a Jesús. Ni siquiera necesitas de tu pastor. No necesitas de más que Jesús. Después hay un orden establecido en la tierra y todo lo demás para mantener ciertas cosas y demás. Pero en realidad tu intercesión viene del cielo hacia tu vida porque Jesús lo está haciendo delante del Padre por amor a vos. Él intercede. ¿Qué es, pastor, que Él interceda? Que Él se puso como el paracleto, uno que viene a ponerse a tu lado, que viene a defenderte, viene a interceder por vos. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? Ahora, ¿cuál es el ministerio del diablo? ¿Cuál es el ministerio? Apocalipsis 12:10, se lo acabo de leer. ¿Cuál es? Poneme de vuelta el versículo 10. ¿Cuál es? Acusarte. El que hace te acusa. ¿Cómo te acusa? Dice que te acusa delante de ¿quién? Delante de Dios. Y lo hace de día y de noche. Para Él no hay feriados, para Él no hay día, no hay noche, Él no descansa. Él cuando tiene una oportunidad de acusarte, te va a acusar delante de Dios. Amén. Y hoy a la mañana, básicamente, por eso quiero que vayas al mensaje, enseñé de que cuando vos pecás, si el Señor te perdona y si el Señor te limpia, pero vos tenés que entender algo, te quita autoridad. Porque el diablo justamente, su ministerio es acusarte. ¿Para qué? Para que vos pierdas la autoridad que tenés de parte de Dios. ¿Me va siguiendo? Amén. Pero no se preocupe, escucha el mensaje de la mañana y ahí usted va a aprender cosas muy lindas. Yo hoy simplemente quiero hablarte que Jesús te defiende en todo momento y en todo tiempo. Él te defiende. Yo quiero que vaya ahí un ratito. Romanos 8:34, por favor, si lo pueden poner, chicos. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó
Pues, ¿por qué me lo sacan? Bueno, dejen lo que quieran, no hay problema. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el ¿qué? Lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Entonces, diga conmigo, nadie me puede acusar. Nadie. Yo quiero que usted entienda que una de las estrategias más grandes del diablo es acusarte constantemente. Y escuchen, mire, yo voy a hacer una prueba ahora. Dígame la verdad, no importa si sos cristiano de hace años. Yo quiero que seas sincero ahora, por favor. ¿Cuántas veces sufrís con sentirte acusado? Te sentís con culpa. Levánteme la mano. Levánteme la mano. Mire cuánta gente. ¿Sabe por qué es? Más de la mitad de la iglesia, de los que están aquí presentes, y alguno que tal vez no la levantó. ¿Sabe por qué es? Porque detrás de la acusación hay un personaje que tenemos que saber identificar. Y se llama Satanás, el diablo. Yo quiero hoy liberarte de la culpa. Porque hasta que vos no te liberes de la culpa, no vas a poder disfrutar del gozo del Señor. ¿Sabés qué dice la Biblia? El gozo del Señor es tu fortaleza. Y por más que vos sepas el versículo y lo repitas como un loro o como lora, no te va a cambiar en nada. Hasta que no aprendas a discernir de dónde viene la culpa. La culpa no viene de Dios. La culpa ni siquiera viene de las personas, porque a veces las personas nos echan la culpa. A veces con razón y a veces sin razón. Pero en realidad el personaje que tenés que identificar no es el que te está acusando. El personaje detrás es Satanás. Cada vez que vos entres en ese estado de culpa, tu corazón va a estar desanimado, afligido, angustiado, entristecido. Y por encima de todo, el Espíritu Santo no va a poder darte la libertad que el Espíritu Santo te quiere dar. Porque la culpa es una influencia del espíritu inmundo llamado Satanás. ¿Me va siguiendo? Pastor, ¿esto quiere decir que cuando yo peco no me tengo que sentir con culpa? No. Pero pastor, me estás enseñando mal. No, pará. No te estoy diciendo que vayas por ahí con la vida pecando como un loco. Por eso te mandé a que escuches el mensaje de la mañana. Está muy bueno el mensaje de la mañana. Lo prediqué yo. Re cara dura. No, un chiste nomás. A mí me gusta hacerle reír. Escuche. Me gusta hacerle reír. Escuche. Yo no te estoy diciendo que vayas por la vida pecando. Pero quiero que entiendas que si pecas, tenés un abogado que te quiere perdonar. O sea, el problema es que cuando vos pecás y sentís culpa, no vas a Jesús. ¿Por qué? Porque la culpa no te lleva a Jesús. La culpa te lleva a esconderte. Bien, Martín ya se le reveló. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. ¿De quién? De Dios. Judas pecó contra el Señor, lo entregó. Jesús se lo había dicho y lo entregó. Estaban en la mesa uno de ustedes, sí, y fue y lo hizo. ¿Y qué pasó con la culpa que sintió? Porque él sintió culpa. Fue y qué, y se ahorcó, se quitó la vida. ¿Me va entendiendo?
La culpa nunca te va a llevar a tomar una buena decisión. Por eso vos tenés que sacarte la culpa del corazón. Sacá la culpa de tu vida, porque el que acusa, poneme versículo 10 de vuelta, porfa. Déjamelo ahí un ratito. Apocalipsis 12:10 nuevamente, a la 1, a las 2 y a las 3. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. El acusador, la culpa es del diablo, nunca viene de la mano de Dios. Dios nunca te va a hacer sentir culpa. No es el Espíritu Santo el que te pone culpa. Lo que te pone el Espíritu Santo es convicción de pecado y arrepentimiento. Yo voy a Dios y le digo, Señor, pequé. Y el Señor dice, ok, como dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Cuando vos sentís culpa, te alejás de Dios. Cuando sentís convicción que te la da el Espíritu Santo, vos corres a Dios y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces, ¿qué haces? La herramienta que usa el diablo es esa. Entonces, ¿vos qué decís? No, después de el diablo que te dice, no, después de lo que hiciste, Dios no puede, Dios no te puede usar, Dios no te puede perdonar. Vos decís, yo ya no soy digno de esto. Yo ya no soy digno de que Dios me ame. Dios ya se cansó de mí, pequé tantas veces. ¿O no nos pasan todas esas ideas por la cabeza? El diablo te dice, mira todos tus errores. ¿Cómo vas a orar después de haber hecho eso? ¿Sí o no? El diablo te dice todo eso. ¿Por qué? Porque Él es el gran acusador de nosotros, los hermanos. Esa es su estrategia. No la usó ahora, la viene usando desde el huerto del Edén. La viene usando desde siempre. Pero cuando el diablo presenta tu lista de errores, Jesús también presenta su obra redentora de la cruz. Vos tenés que recordar que hay una obra redentora de la cruz. Jesús murió por los pecados que cometiste antes de tener a Jesús en tu vida, y también murió por los pecados que cometas y que vayas a cometer ahora que tenés a Jesús. Y no por esto es un permitido para que vayas y peques. Por eso escuchá el mensaje de la mañana, para que aprendas un poquito más. No te conviene nunca pecar. Pero si pecas, no te sientas en culpa, no te escondas, no te alejes de Dios. No te ahorques, como hizo Judas, en sentido figurado, y a veces hasta el diablo mismo te hace creer que esa es la salida. Quítate la vida. No, es mentira. Corre al Señor, anda a sus brazos. Él tiene el poder para restaurar tu vida y transformarla por completo. ¿Lo cree o no lo cree? El enemigo te dice, fallaste. Jesús te dice, yo pagué por vos. El diablo te dice, sos culpable. Y el Señor Jesús te dice, mi sangre te limpia. El enemigo te dice, no mereces otra oportunidad. Jesús te dice, mi gracia es suficiente sobre tu vida. No significa que Jesús justifica nuestros pecados. Significa que Jesús intercede por nosotros y nos llama ¿qué? Al arrepentimiento, al perdón y a una nueva vida junto a Él. Jesús conoce nuestro caso completamente. Toda nuestra historia Él la conoce. Toda. Un abogado humano puede conocer los documentos de un caso, pero Jesús conoce todo de nosotros. Conoce lo que hicimos, conoce lo que pensamos, conoce nuestras luchas, conoce nuestras heridas, conoce nuestras caídas, conoce aquello que nadie más conoce, y aún conociéndolo todo nos sigue amando. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Y esto es lo maravilloso. Que Él no nos defiende porque desconoce nuestra historia. Él nos defiende aún conociéndola completamente. Y aún así decide amarte. Aprovechemos este amor. Jesús pagó nuestra deuda. Un abogado puede defenderte delante de un tribunal,
Pero Jesús hizo algo mucho más grande. Él pagó tu deuda completa. Él la saldó. Pero no solamente hizo eso. Jesús no solamente te defiende, también te restaura. Estoy apurándome por el tiempo nada más. Si quiere tomar notas, si no, después vaya al video y anote. Pero voy rápido. Hay una diferencia entre ser perdonado y ser restaurado. Jesús no solo te perdona, sino que te restaura. Jesús no quiere simplemente sacarte de una situación. Él quiere transformar tu vida completamente. Jesús, Pedro también se equivocó. Y hasta él le falló públicamente al Señor. Él lo negó delante de las personas. Y aún así todo, Jesús fue, se acercó a él, le preguntó: Pedro, ¿me amas? Bueno, usted conoce un poco la conversación que tuvieron y Jesús lo terminó restaurando a Pedro. Ese es el propósito del perdón del cielo. No solamente te perdona, te restaura. ¿Qué es que te restaura? ¿O qué es la palabra restaurar? Es reparar, es sanar, es renovar, es volver algo a su estado original o mejor. ¿Me va entendiendo? El Señor te pone en el estado en el que te creó, en el original. Él te ve sin pecado, en estado de inocencia. Es muy loco creer esto, pero lo tenemos que creer. No solamente el Señor te perdona, te restaura la condición completa. Pero pastor, hace un rato atrás yo pequé, me metí la pata hasta allá abajo. ¿Cómo puede ser? Bueno, quiero que entiendas lo que dice en Juan capítulo 1. Por favor, poneme rapidito ahí. Juan capítulo 1, versículo 9. No tengo más tiempo. Juan capítulo 1, versículo 9. Dice... Chicos, atentos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Perdón. Ahí el versículo les pasé. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel. ¿Y qué? ¿Cómo es? Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Él no solo te perdona, Él te limpia. Pero pastor, ¿cómo es eso? Yo qué sé. Ojalá pudiera saber todas las cosas. Yo no necesito saber y entender cómo funciona todo lo del cielo. Yo lo único que necesito es creer. Creer que cada vez que yo voy al Señor y le pido perdón, me equivoqué, pequé, en ese instante, pastor, sí, en ese instante, porque la Biblia lo dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pastor, ¿puedo ser perdonado de una maldad muy grave, de algo muy feo que haya hecho? Tal vez le quitaste la vida a alguien. ¿El Señor me puede perdonar por eso? Sí. Yo sé que humanamente hasta esto cuesta escucharlo, pero el Señor perdona todos nuestros pecados si realmente estamos arrepentidos. Y si confesamos, ¿por qué es importante la confesión? Porque vos le estás demostrando a Dios que lo que estás hablando, lo que estás confesando, lo que estás diciendo, lo estás entendiendo como algo que está mal. Dios ya sabe que pecaste. Y Dios aún ya sabe cuando estás arrepentido en tu corazón. Pero ¿por qué nos pide que confesemos? Porque es la demostración que nosotros le damos al cielo, diciéndole: Señor, yo entiendo que esto está mal y que no lo tengo que volver a hacer. Y aunque lo vuelvas a hacer, cada vez que lo confesás con un corazón sincero, arrepentido, el Señor te perdona y te vuelve a limpiar de toda maldad. Te limpia. ¿Me va entendiendo? Él es un abogado que nunca te va a abandonar. Él dice en Hebreos 7:25, dice que Él está viviendo siempre para interceder por nosotros. Léalo en su casa. Hebreos 7:25 para los que toman nota. Él está siempre viviendo, intercediendo por nosotros.
Jesús no te defendió solamente el día que te convertiste. Jesús sigue intercediendo por vos cuando estás fuerte, cuando estás débil, cuando estás vencido, te sentís caído, cuando te sentís derrotado, cuando estás triste. Él está siempre ahí para defenderte. Aun cuando nadie lo entiende, lo que estés atravesando, Él va a estar ahí con vos. Aun cuando todos te abandonen, Jesús va a permanecer siempre a tu lado. Porque Él es tu abogado, Él te ama. ¿Me va entendiendo? Entonces, pastor, ¿qué debemos hacer? Tengo que cerrar. ¿Qué debemos hacer? Cuando vos vas a un abogado, el abogado puede tener todas las intenciones de defenderte. Pero para que un abogado te pueda defender, vos tenés que presentarte delante de él y tenés que confiar tu caso a él. ¿Se entiende? El abogado puede defenderte, puede estar dispuesto a hacerlo, pero hasta que vos no te presentes y no le encomiendes tu caso, él no lo va a poder hacer. Y yo quiero que en esta noche le encomiendes tu caso al Señor, porque tenés un abogado en el cielo que te va a defender. Deja de defenderte vos y cambia la estrategia. Déjalo que Él te defienda. Confía en Él, encomendale tu caso y deja que Él actúe a favor de tu vida. ¿Podés creer que Él lo puede hacer? ¿Podés creer que este no es un abogado como cualquier otro abogado? Este abogado no perdió ni un solo caso, ni uno solo. Él va a hacerte justicia porque Él está ya dispuesto a hacerlo. Porque ya pagó el precio y en la cruz Él exclamó algo o lo proclamó. Dijo, consumado es. Todos los casos de mis hijos están cerrados. ¿Vio cómo esa caso cerrado? Pácate. Ah, lo conoce, ¿no? Ya está todo solucionado. En el cielo el Señor tiene la respuesta, pero tenemos que ir hacia Él. El hijo pródigo había pecado, se había ido lejos de la casa de su padre. Dice la Biblia que había malgastado todo su dinero viviendo con prostitutas. Dice que había perdido todo y le iba cada vez peor. Pero dice que en un momento él reaccionó. En otras palabras, sintió una convicción en su alma, la misma que vas a sentir en este momento. No es la culpa, es una convicción. Y él dijo, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso es lo que necesitamos recibir en esta hora, la convicción del Espíritu Santo, un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. ¿Para qué? Para dejar de seguir viviendo perdidamente. Que vos sigas viviendo perdidamente, lejos de Dios. No se trata de que vengas un día a la iglesia y que con un día de venir a la iglesia tu vida se va a solucionar. Se trata de una vida de arrepentimiento. ¿Qué es, pastor? Una vida de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia en el original. Esa palabra metanoia quiere decir cambio de mente, cambio de dirección. Quiere decir cambiar la forma de vida. Tal vez antes vos vivías lejos de Dios porque te sentías que no eras digno. Tal vez venías a la iglesia para apagar un poco la culpa. Tal vez venías a la iglesia para de repente sentirte un poquito bien con vos, pero luego te ibas y volvías después al tiempo, tal vez porque sentías, esto no es para mí, esto es para otro. Yo he pecado demasiado, he hecho mucho daño, he sido muy malo hace tiempo atrás. Dios no me puede perdonar a mí, Dios no puede cambiar mi vida. Yo quiero decirte algo, para el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y eso es para el que pecó un poquitito y para que él pecó un montonazo. Yo vengo de ese lugar. Yo no era un pecadorcito, yo era un pecadoroso grandotote así. No
no entran mis pecados en esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la cruz de Cristo los absorbió a todos. La cruz de Cristo los limpió. Él me va transformando, Él me va renovando y Él lo puede hacer con tu vida también. Pero necesitas dejar de correr lejos de Él, dejar de esconderte, dejar de sentir culpa por lo que hiciste. Soltá tu pasado, exponé tu causa delante de este abogado que es juez justo y te ama, y entregale tu caso porque Él va a salir a tu defensa. El hijo pródigo volvió a la casa del padre. Ese padre representa a nuestro Dios. Pero no solamente volvió, sino que el padre le cambió las vestiduras. Le quitó la ropa sucia, le puso vestidos nuevos, dice la Biblia. Porque cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. Dice que le puso un anillo. Él pensaba en su camino: le voy a decir al Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él tenía cierta convicción, pero no tenía una revelación absoluta. Yo quiero que entiendas, no es que Dios solo te va a perdonar. El Señor te perdona, te limpia y te restaura por completo. Cuando Él vuelve al Padre, le dice pecado contra... No, pará. No me hables de nada de eso, vos sos mi hijo. Le puso la ropa y lo siguiente, le puso un anillo. El anillo habla de identidad. En otras palabras, el Padre estaba restaurando la identidad perdida de su hijo. Porque la culpa te mantiene lejos del Padre, pero también te cambia la mentalidad. Te hace creer cosas que no son. Ya no soy digno de ser hijo de Dios. Yo ya no soy digno de orar. Ya no soy digno de servir. Ya no soy digno de esto. Ya no soy digno de aquello. No, error. El Señor te perdona, el Señor te limpia y el Señor te restaura a tu misma condición. Vos sos hijo, vos sos hija de Dios y nada te puede alejar de su amor. Porque Jesús tiene derecho. Porque Él pagó en la cruz. No fue ningún hombre el que lo hizo por ti. Lo hizo Jesús y Él te ama. Él es tu abogado. Él es tu abogado. Así que cuando venga el diablo a decirte: mirá lo que hiciste, sos un sucio, sos un cochino, sos esto, sos aquello, decile al diablo: sí, diablo, tenés razón, pero yo tengo una verdad que es absoluta. Y dice la palabra: conocerás la verdad y la verdad te hace libre. ¿Y cuál es esa verdad? Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Pero cuando tenemos a Jesús, tenemos el acceso. Uno de los beneficios de que Jesús sea tu abogado es que te limpió el camino. No para cuando vos te portás bien. Él te lo limpió para siempre. Te portes bien o te portes mal, el camino siempre está abierto para que vuelvas a los brazos de tu Padre. Él te limpia, Él te lava, Él te ama, Él te abraza, Él te perdona. Corre a los brazos del Padre. No te alejes de su amor.